Voy a viajar por el mundo para explorar sus secretos y maravillas. Es muy angosto. Pedí a mis amigos que me ayudaran para poder evitar los caminos más trillados y he conseguido absolutamente todo lo que quería. Esta aventura por tierra y mar me llevará a lugares fascinantes. Esto es extraordinario. He obtenido un permiso especial para acceder a los tesoros más sorprendentes. Son algunas de las obras de arte más notables que han sobrevivido del mundo antiguo. Antiguos yacimientos, edificios fabulosos y gloriosas obras de arte. Voy en busca de esos tesoros que nos ayudan a explicar nuestra historia. Acompañadme. Vamos a descubrir cómo el pasado ha dado forma a nuestras vidas de hoy. Eso es Turquía. Y esta preciosa costa se extiende a lo largo del mar Egeo y luego del Mediterráneo. Allí están Grecia y el resto de Europa. Hacia el sur, Oriente Próximo y el norte de África. Y si vamos hacia el interior, llegaremos al Mar Negro y Asia. Por tanto, se trata de una ruta estratégica y crucial. Aquí se han desarrollado historias extraordinarias, desde la vida privada de una dinastía excéntrica hasta secretos recién descubiertos de una civilización olvidada, de las revueltas romanas a la leyenda de la guerra de Troya. Voy a explorar los tesoros de Turquía en el Mediterráneo. Tesoros ocultos con Bethany Hughes. Turquía, mar y secretos. La costa de la Turquía mediterránea está repleta de historia. De historias de la antigüedad. Y muchos de sus secretos aún no han sido desvelados. Este no es un lugar cualquiera. Aquí vivió una familia extraordinaria, con un legado duradero. Una dinastía cuyas mujeres gobernaban al igual que los hombres y cuya capital era este sitio. Es la actual Bodrum, la antigua Halicarnaso. En el siglo IV a.C., la dinastía de los hecatómnidas gobernaba una región llamada Caria. Los carios eran grandes artistas, soldados y marineros. Eran inteligentes y distinguidos, y por eso resulta extraño que hayan sido prácticamente eliminados de los libros de historia. Ah, hola. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Es genial estar en Bodrum. Gracias a Dios. Bueno, tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué se oye hablar tan poco de los carios? Creo que en parte porque las fuentes escritas son muy escasas, pero he de decir que estoy segura de que había prejuicios. Los eruditos, que no podían entenderlos, no eran capaces de catalogarlos. Eran demasiado exóticos. No eran griegos, no eran romanos, ni siquiera eran persas. Así que intentaré contribuir, en la medida de lo posible, a que los carios reciban la atención que merecen. Mi misión comienza con una llamada inesperada de última hora, en la que me informan que tendré acceso a un lugar muy especial. La tumba recientemente descubierta del fundador de la dinastía Caria, el rey Hecatomno. La familia alcanzó la cúspide de su poder con Mausolo, el hijo de Hecatomno, pero el fundador fue Hecatomno. La tumba no está abierta al público, por tanto es un privilegio entrar al yacimiento. No sé qué esperar. La verdad es que estoy muy emocionada. ¿Parece prometedor? No es muy Indiana Jones, pero es lo que se hace. Tamam? Tamam.
Es tan delicado que tienes que pasar por una cámara de aire para entrar. Dios mío. Fijaos. Este es Hecatomno, el hombre que fundó la dinastía hecatómnida. Y este es su sarcófago. Aquí es donde fue enterrado. Mirad qué preciosidad. Jamás encontraréis una tumba que no haya sido abierta antes. Los saqueadores entraron en esta y se llevaron parte de las piezas de oro, pero son ellos los únicos, aparte de los restauradores, que han entrado aquí. Así que esta es una experiencia extraordinaria y única en la vida. Los carios eran muy famosos por la calidad de sus esculturas en piedra. Y él era un gran hombre. Por tanto, contaría con los mejores escultores. Mirad qué maravilla. Fijaos. Sus facciones son fantásticas. Así que es un retrato real. Intento descifrar lo que estoy viendo aquí. Vale, se trata de un banquete funerario. La idea es representarlo como si aún estuviera vivo, a pesar de que su cuerpo está en el interior y lo lloran, pero está presente en su propio funeral. Estos son sus sirvientes y estos serán sus hijos. Sí, son sus hijos. Madre mía. Este debe ser el pequeño mausoleo o uno de sus hermanos, y supongo que las hijas estarán en este lado. Sí, ahí están. Está sosteniendo un pajarito, que es un símbolo muy habitual en las escenas funerarias. Normalmente se representa a los niños como adultos en el otro lado, así que a ver si están por aquí. Madre mía, es muy angosto. Vale. Vaya, fijaos en esto. Es una escena de caza, así que aquí vemos a Hecatomno otra vez y está cazando un león, por supuesto, porque eso demuestra lo todopoderoso que es. Es increíble. Vale. Esto es lo que uno espera encontrar aquí. Madre mía, estos son los niños ya adultos. Así que eso quiere decir que este es Mausolo, el hijo de Hecatomno. Nunca pensé que vería su cara así. Mausolo y su esposa Artemisia sucedieron a Hecatomno. Juntos se embarcaron en un ambicioso proyecto de construcción, cuya obra cumbre fue una tumba real muy elaborada en el centro de Halicarnaso. Esta era la vía principal de la antigua Halicarnaso, y hoy es una calle encantadora, aunque una entrada un tanto sorprendente a una de las 7 maravillas de la antigüedad. El monumento, una innovadora mezcla de arte oriental y occidental, fue destruido probablemente por un terremoto en la época medieval. Hay que intentar imaginarse el mausoleo. Tenía unos 40 metros de altura y era una especie de pastel de bodas de 5 pisos. Estaba cubierto de esculturas con escenas de batallas e imágenes de la familia real. Y curiosamente, muchas amazonas. Casi en la cúspide había una pirámide escalonada. Y encima de ella, una cuadriga conducida casi con toda seguridad por los propios Mausolo y Artemisia. Y desde luego, era enorme. Puede que la idea de construir este monumento fuera de Mausolo, pero en el momento de su muerte, en el año 353 a.C., estaba inacabado. Así que Artemisia aceptó el reto y creó una maravilla.
La historia es la siguiente. Artemisia era la esposa y sucesora de Mausolo, y además era su hermana. Y estos dos tenían otro hermano, Idrieo, y otra hermana, Ada, que también estaban casados. Y francamente, esto es extraño. ¿A qué se puede deber? ¿Es que los hecatónmidas, como nueva dinastía, intentan dejar huella, ser diferentes, distinguirse de los demás? ¿O es que solo quieren mantener el poder muy restringido dentro de la familia? En cualquier caso, estos matrimonios entre hermanos son un rasgo de la dinastía. Tal vez el impacto más significativo de estos matrimonios incestuosos es que promovieron el poder femenino. Las mujeres hecatónmidas gobernaban con sus hermanos esposos, no solo entre bastidores, también públicamente. Y cuando estos fallecían, no eran sustituidas por un heredero varón más joven. Es más, gobernaban con determinación. Hay una gran historia sobre Artemisia. La isla de Rodas estaba controlada por Caria, pero los rodios se rebelaron y enviaron una flota para intentar tomar Halicarnaso. Artemisia no se lo permitió. Escondió su flota en un puerto secreto y mandó a atacar. Los rodios se vieron sorprendidos y completamente desbordados, y los carios abordaron los barcos de los rebeldes y navegaron de regreso a la isla de Rodas. Cuando llegaron, por supuesto, los rodios pensaron que se trataba de sus compatriotas, no de enemigos, y les dieron la bienvenida. Y de ese modo Caria volvió a controlar la isla. Tras el reinado de Artemisia, tomó el control la siguiente pareja de hecatónmidas, sus hermanos Idrieo y Ada. Cuando Idrieo murió, Ada gobernó sola durante 4 años, pero luego se vio obligada a exiliarse. Por suerte para ella, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento, Alejandro Magno, le ofreció su lealtad. Por lo que parece, ambos congeniaron muy bien, y de hecho Ada adoptó a Alejandro. Le enviaba dulces, pasteles y bollos antes de que entrara en batalla. Alejandro sitió con éxito a Halicarnaso, y Ada pudo recuperar el poder. Pero ese no fue el final de su historia. En el año 1989, los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario en Bodrum. Encontraron una tumba intacta y se supone que es la de la propia Ada. Los hallazgos se encuentran ahora en el castillo de Bodrum, que se construyó a principios del siglo XV, donde se cree que estaba el palacio de los hecatónmidas. Aquí se expone el impresionante tesoro desenterrado en la excavación, al igual que los que casi con toda seguridad son los restos mortales de la propia Ada. La familia de los hecatónmidas es un tesoro en sí misma porque son extraordinarios, pero también porque centran nuestra atención en la olvidada civilización caria. Su dinamismo y determinación forjaron nuevas formas de cultura e incluso construyeron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, gracias a Mausolo, dieron al mundo una nueva palabra: mausoleo. Mi próxima parada para explorar antiguas civilizaciones es en este impresionante tramo de la costa mediterránea, que ahora se conoce como la costa turquesa o Riviera Turca. En la antigüedad, este litoral, que se adentra hasta los montes Tauro, fue el hogar de una brillante civilización, la de Licia. Homero cuenta que los licios eran aliados de Troya, pero también sabemos que eran reales. Tenían su propia lengua, su alfabeto y sus creencias, y a menudo vivían en ciudades con vistas a estos mares. Ahora, nuevos descubrimientos nos revelan sus secretos.
En el siglo II a.C., la ciudad de Patara era la capital y el principal puerto marítimo de Licia. Durante siglos, la arena cubría no solo la costa, también el propio emplazamiento de Patara, hasta que a finales de los años 80 los arqueólogos empezaron a excavar. Y al retirar los montones de arena, se descubrió este extraordinario edificio. Es increíble, porque cuando vine a Turquía por primera vez, este sitio estaba cubierto de arena por completo. Es decir, nadie sabía que esto estaba aquí. Y sin embargo, no solo es un edificio impresionante, sino que además albergó lo que un pensador de la Ilustración describió como la forma más perfecta de gobierno. Se trata de la Liga Licia, una coalición de todas las ciudades de Licia, la primera federación democrática conocida de la historia. Las ciudades miembros de la Liga se comprometían a ser gobernadas por la Asamblea Central, que se reunía aquí, en esta sala del Consejo. Cada ciudad elegía y enviaba a 1, 2 o 3 representantes en función de su tamaño. Este sistema proporcional de representantes era único en la antigüedad. El presidente de la Liga Licia, el liciarca, se sentaba aquí y a su alrededor había ciudadanos de las diferentes ciudades, representando sus propios intereses. Así que el ambiente debía de ser absolutamente eléctrico. Y de hecho, este sistema fue tan exitoso que sirvió de inspiración a los hombres que redactaron la Constitución americana. Y lo cierto es que las cámaras del Congreso estadounidense tienen exactamente esta forma. La federación sobrevivió hasta el siglo IV. Antes de dejar Patara, debo mencionar a uno de los hijos más célebres de la ciudad. Nació aquí hace unos 1700 años y era un eclesiástico llamado Nicolás de Bari. Nicolás de Bari es sin duda uno de los hombres más famosos del mundo y puede que no hayáis oído hablar de él, pero también se le conocía como San Nicolás, alias Santa Claus, alias Papá Noel. Nicolás nació aquí, pero pasó la mayor parte de su vida en otra ciudad licia, a unos 80 kilómetros al este, un hermoso lugar llamado Mira. La antigua Mira, la actual Demre, era otra importante ciudad licia. San Nicolás fue obispo aquí en el siglo IV. Esta iglesia fue su lugar de enterramiento original. Después de su muerte, su historia se representó en estas paredes. Y nos enteramos de que sus padres, que eran muy ricos, murieron en una pandemia. Por tanto, él heredó una gran cantidad de dinero que utilizó muy bien. Hizo donaciones a obras de caridad. En general, fue muy bondadoso. E incluso pagó a un hombre para que sus hijas no tuvieran que prostituirse. Así que si miramos arriba, ese es San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus o Noel Baba, como se le llama en Turquía. Y lleva un traje rojo, tiene barba blanca y pequeños adornos blancos en el abrigo. ¡Fantástico! San Nicolás hizo famosa a Mira, pero quiero remontarme más atrás en el tiempo e investigar una época rodeada de misterio. Y para eso he venido al yacimiento arqueológico conocido como la Pompeya de Anatolia. La antigua Mira no aparece en fuentes históricas fiables hasta relativamente tarde. Así que, para saber más sobre la ciudad, su gente y sus historias, tenemos que recurrir a la arqueología. Recientemente se han hecho algunos descubrimientos muy importantes y me consta que 2 de las mujeres que trabajan en este yacimiento están hoy aquí. Hola, chicas, hola. Son las arqueólogas Sema Talu y Beste Tomei. Sema. ¿Sema ahí? Beste, encantada. Igualmente. Ellas son miembros del equipo que encontró algo muy especial aquí.
En el teatro. ¿Qué era exactamente? ¿Qué encontrasteis? 100 figuritas intactas, justo como estas. Son preciosas. Muy bonitas. Sí, Una maravilla. ¿Dónde las encontrasteis? fue justo en esta zona. ¿Justo en medio del teatro? Sí. No es lo habitual. ¿Por qué estaban aquí? Creemos que la gente celebraba aquí un ritual y al acabar dicho ritual las tiraban. Me parece muy emocionante porque es como un puzzle de la historia. Sí, Fijaos, es una mujer. una mujer y su hijo. Es fantástica. ¿Y quién es este? Heracles. Heracles. Los colores son preciosos, ¿verdad? Increíble. Mira, precioso peinado. Sí, sí. ¡Qué tierno! El niño es adorable. Es precioso ver algo así. En la historia se suele hablar de reyes, de reinas, de personajes ilustres, ricos y poderosos, pero parece que muchas de estas personas son gente corriente. Sí. Podemos ver y llegar a diferenciar sus antiguos ropajes, sus rostros. Sus ropas son de color rojo, azul, rosa. Increíble. Son preciosas. Sí, es una colección muy especial. Cuando las encontramos sentimos una gran emoción. Todos los miembros del equipo nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Sí, es cierto. Aún se percibe la emoción en vuestra voz. Me encantan. Se te saltan las lágrimas. ¡Qué tierno! Creo que esto os ha cambiado un poco la vida. Sí, por Sí. supuesto. Sí. Increíble. Es un privilegio poder ver esto. Muchas gracias. Las estatuillas nos dan una visión de la vida de los habitantes de la antigua Mira. Pero no son la única ventana al pasado que hay en el yacimiento. Hay algo aquí arriba que aún no os he enseñado. Estas extraordinarias estructuras son tumbas, la mayoría talladas en la pared de roca durante el siglo IV a.C. Algunas de estas tumbas están construidas a modo de templos, pero muchas de ellas representan hogares, como las casas en las que habrían vivido los licios. No sé si veis esos cilindros, hay unos cuantos alineados. Representan troncos como los que usaban para construir las viviendas. De hecho, aquí se siguen utilizando en las casas tradicionales. Y se ven algunos rastros de pintura azul, roja y amarilla. Sabemos que originalmente mostraban una auténtica exuberancia cromática. Es extraordinario. Su intención, al depositar ahí los cuerpos de los muertos, era que se sintieran como en casa. Algunas tumbas están abiertas al público, pero fuera del itinerario establecido, el acceso está estrictamente reservado a la investigación académica, incluida una tumba que sobresale entre todas las demás. Y me han dicho que es muy complicado llegar hasta ella. Las tumbas están diseminadas en esta montaña rocosa. Algunas son un poco más inaccesibles que otras. La escalada ha sido considerable, pero ha valido la pena, porque lo que hay aquí es maravilloso. En el interior de la tumba está representada la propia familia, mientras que en el exterior aparecen amigos e invitados. Se ve incluso a una madre cogiendo a un niño de la mano. Ya os he hablado antes de los colores que utilizaban. Como se puede apreciar, hay restos de la pintura original, de color rojo y azul, que tiene una antigüedad de más de 2000 años. Es una maravilla, ¿verdad? Las tierras licias y su cultura son un espléndido tesoro no solo por su increíble belleza natural, sino también porque nos dan pistas muy íntimas sobre la vida privada de mujeres y hombres de un pasado remoto.
Esta parte de la costa mediterránea fue una encrucijada de culturas y civilizaciones y alberga una de las ciudades antiguas más famosas del mundo. Nuestro próximo tesoro nos habla de una historia épica y de todo un misterio, el mundo de Troya. Llevo décadas obsesionada con los héroes y heroínas de la guerra de Troya. Una gran historia, aunque plagada de controversias. ¿Es la guerra de Troya un mito o es historia? Voy a sumergirme en ella para intentar desentrañar el enigma de Troya. La historia de la guerra de Troya, o de cómo una poderosa flota de griegos aqueos cruzó el mar y atacó la ciudad de Troya, sitiándola durante 10 años, fue narrada hace casi 3000 años por el gran poeta griego Homero. Es un relato brillante. Se desarrolla en un lugar estratégicamente crucial, en lo que ahora es la frontera continental de Europa y Asia. Los antiguos griegos y romanos se creyeron a pies juntillas la historia, pero en siglos posteriores se desconocía incluso la ubicación de la ciudad, lo que sugería que podría ser solo un mito. Hasta que en el siglo XIX, unos arqueólogos aficionados, basándose en las pistas que dejó Homero, identificaron este enclave como el posible emplazamiento de Troya. Me encanta este sitio. Vine aquí por primera vez cuando era adolescente, y todo este lugar es como un gigantesco rompecabezas de fragmentos que uno tiene que intentar recomponer, como el que reúne los capítulos de un gran libro. En la década de 1870, el arqueólogo Heinrich Schliemann dirigió las primeras excavaciones, que acapararon todos los titulares al desenterrar un antiguo asentamiento, ahora reconocido como el emplazamiento de la ciudad de Troya, y un espectacular tesoro. El hallazgo pertenecía a una época demasiado temprana de la historia de Troya como para relacionarlo con los relatos de Homero, pero confirmaba la importancia de la ciudad. El profesor Rusten Aslan, actual director de las excavaciones, va a enseñarme dónde se encontró el tesoro. Perdona, antes de entrar, ¿qué es toda esta cerámica? Es cerámica hecha a mano. Es la primera vez que encontramos cerámica tan bien elaborada aquí. Sí, se hizo en un torno de alfarero, de ahí su uniformidad. Sí, 2500 años antes de Cristo. Es decir, 4500 años de antigüedad. Vale. Podemos bajar. Esto es increíble, pero parece peligroso. Sí, lo es. Un poco peligroso. Cuidado, Lo tendré, sí. porque hay zanjas por todas partes. ¿Es aquí donde excavó Schliemann? Sí, ahora mismo estamos dentro de la puerta de la primitiva ciudad de Troya, donde encontró el tesoro. Espera, tengo que parar un momento, porque esto es muy emocionante para mí. Así que ahora mismo nos encontramos en la ciudadela de Troya, de alrededor del año 2500 a.C. Veo restos arqueológicos. Sí, sígueme, Bethany. Voy a enseñártelo. Si te fijas aquí, bajo la superficie se ven capas quemadas y restos de alguna estructura de adobe. Así que es más rojo que el suelo. Sí, eso es. Tras el incendio, el adobe adquiere una tonalidad rojiza. Es una capa de destrucción. Sí, Entonces, lo que estamos viendo es la propia ciudad del tesoro. Y este es el fuego que destruyó esa cultura. sí, así es. Increíble. ¿Te gusta trabajar aquí, verdad? Sí, ya llevo más de 30 años aquí. Vine como estudiante. La magia de la poesía de Homero, su lirismo, ha convertido a Troya en uno de los lugares más importantes de la historia. Cada mañana, cuando llego aquí, siento que el paisaje homérico es el auténtico paisaje que rodeaba Troya. Asombroso. Eres arqueólogo y científico, pero sientes que el aura poética de Homero impregna el paisaje. Sí, todo el tiempo. ¡Qué emocionante! Gran parte de los tesoros que se hallaron en Troya salieron de contrabando del país, pero recientemente se han recuperado algunos de esos hallazgos y ahora se exhiben en el Museo de Troya.
Tenéis que ver esto. Las joyas que se muestran aquí tienen más de 4.500 años de antigüedad. Y por si eso no fuera lo suficientemente asombroso, además son de una factura tremendamente exquisita. Creo que mi pieza favorita son estos espectaculares pendientes, una especie de lluvia de hojas cayendo. Me parece maravilloso poder contemplar estas piezas tan de cerca, porque te conecta con los antepasados de la Edad de Bronce, de los troyanos de Homero. Y tengo que confesaros algo. A mí me encanta llevar pendientes de oro. ¿No os parece fantástico que a las mujeres y a los hombres de aquella época de la historia también les gustara llevar este tipo de joyas? Los historiadores coinciden en que si hubo una guerra de Troya, casi con toda seguridad tuvo lugar a finales de la Edad de Bronce, probablemente en torno al año 1200 a.C. La mayor parte de lo que hoy se puede ver en el yacimiento de Troya data de esa época, y cada vez hay más pruebas de que los acontecimientos descritos por Homero tienen su origen en la realidad. La verdad es que no sabemos si hubo una única guerra de Troya en estas llanuras. Pero las tablillas de la época describen enfrentamientos entre griegos y anatolios aquí, en lo que hoy es Turquía. Si nos fijamos en los viajes que Homero describe en su relato poético, estos coinciden casi exactamente con las rutas comerciales de la Edad de Bronce. Homero describe al príncipe Héctor como domador de caballos, y los arqueólogos han encontrado un gran número de huesos de caballo. Es muy tentador dejarse llevar, pero lo cierto es que todo sugiere que hay retazos de verdad y una base histórica en esos fantásticos relatos. Tras años de excavaciones, han surgido más pistas. Estos enormes bloques de piedra caliza conforman los 550 metros de murallas que rodeaban la ciudad en su tiempo. Homero contaba que las murallas de la ciudad estaban inclinadas, y en efecto lo están. Pero no solo eso. En su tiempo había una estructura de ladrillos de adobe en la parte superior, así que tendrían unos 10 metros de altura. Por eso, estoy convencida de que ahora mismo estoy delante del recinto amurallado de la Troya de Homero. Hay un lugar más que quiero visitar. A 6 horas de travesía desde el continente se encuentra la isla turca de Bosyada, conocida en la antigüedad como Ténedos. Nunca había estado aquí. Pero esta isla, que se cita muy a menudo en las fuentes antiguas, desempeñó un papel crucial en el drama de la guerra de Troya, y en particular en la historia del caballo de Troya. Así que es fantástico poder visitarla. En la actualidad, en Bosyada se mezcla la cultura oriental y la occidental. Ahora también es famosa, como lo fue en la antigüedad, por sus vinos. La flota griega aquea atracó en estas costas cuando el conflicto alcanzaba su clímax. Seguro que recordáis la historia del caballo de Troya, cuando los griegos construyeron un caballo gigante de madera y lo dejaron ante las puertas de Troya, con un grupo de soldados griegos escondidos en su interior, a la espera de una oportunidad para entrar subrepticiamente en la ciudad. Pues bien, los poetas nos dicen que el resto del ejército griego, con sus barcos, aguardó aquí la señal para atacar. Venir ha sido una idea estupenda, porque esta bahía sigue estando llena de barcos que aguardan a que los vientos sean propicios para navegar por el estrecho de los Dardanelos. Por tanto, estamos en un lugar donde el paisaje hace realidad el mito. Según cuenta la historia, el asalto final que la flota griega lanzó contra la ciudad de Troya desde aquí fue un éxito. Al cabo de 10 años, la guerra de Troya llegó a su fin. Pero la leyenda sigue viva.
Es fascinante lo obsesionados que seguimos estando con estas historias sobre Troya. El año pasado se publicó que habían descubierto el mismísimo caballo de Troya en el yacimiento. Tablones y vigas de unos 15 metros de largo. Al final resultó ser un engaño. Pero esta anécdota nos demuestra con cuánto ahínco seguimos intentando encontrar pruebas físicas de estos relatos épicos. El mundo de Troya es un tesoro por el poder que rezuma su historia, pero también por los fascinantes descubrimientos recientes que sugieren que los relatos de Homero tienen su origen en la realidad. Es un mundo donde la arqueología y la poesía antigua se unen para pintar un cuadro del pasado. Esta parte de la costa turca del Egeo está repleta de antiguas maravillas. El último tesoro que voy a descubrir fue en su día una de las mayores ciudades del Imperio Romano. Este lugar es verdaderamente excepcional. Durante miles de años ha sido un imán para los viajeros y en la actualidad es una de las maravillas arqueológicas más espectaculares del planeta. Bienvenidos a Éfeso. La ciudad entera ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Éfeso existe desde hace al menos 6000 años y su puerto se convirtió en una encrucijada para los viajeros entre Oriente y Occidente. La antigua Éfeso era una ciudad apasionante, vibrante y asombrosa. En su apogeo vivían aquí más de 200.000 personas. Comerciantes, visitantes y peregrinos llegaban en tropel al puerto para dirigirse a la ciudad, por no hablar de los ricos y famosos del mundo antiguo. Alejandro Magno, los malogrados amantes Marco Antonio y Cleopatra, o San Pablo, el evangelista cristiano, caminaron por estas mismas calles. Éfeso fue un lugar de peregrinación. Desde el siglo VI a.C. albergó otra de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemisa. Esta calle era una especie de carretera que llevaba hasta el templo. Por desgracia, se conserva muy poco del templo en sí, pero el culto a Artemisa no se limitaba al santuario, impregnaba toda la ciudad. Aquí se han hecho algunos descubrimientos maravillosos que nos permiten mirar cara a cara a la mismísima diosa. La figura de Artemisa hallada durante unas excavaciones en Éfeso es, sin lugar a dudas, una criatura de Oriente. Basta con mirarla para sentir que realmente estamos en presencia de una diosa. Es imponente, ¿verdad? Obviamente, lo primero que llama la atención son estas extrañas protuberancias alrededor del pecho. Y la verdad es que no sabemos qué son. Ignoramos si representan senos, testículos de toro, huevos o sacos de miel. Pero sean lo que sean, nos indican que Artemisa dominaba la naturaleza y el mundo natural, pero también el mundo sobrenatural. Fijaos en las esfinges de la parte superior y en estos extraños monstruos. Se puede entender perfectamente por qué la gente viajaba durante días y recorría largas distancias para estar en presencia de esta diosa feroz y fecunda. El templo de Artemisa dio fama a Éfeso, pero fue más tarde, bajo el dominio del Imperio Romano, siendo ya un próspero puerto y capital de la provincia romana de Asia, cuando la ciudad se hizo extraordinariamente rica. Gran parte de lo que podemos ver hoy es el resultado del auge de la construcción romana en los siglos I y II. Las calles se pavimentaron con mármol y se construyeron magníficos edificios, pórticos, templos, fuentes, una sala de conciertos y baños. De hecho, Éfeso estaba repleta de tesoros. Este es seguramente el más célebre de todos, la biblioteca de Celso.
Pero no era solo una biblioteca, era una tumba en honor de un hombre llamado Celso, con una biblioteca pública en la parte superior. La biblioteca, uno de los edificios más impresionantes del imperio, podía contener hasta 12.000 pergaminos y contaba con avances arquitectónicos como controles de temperatura y humedad. En Éfeso también había nuevas y lujosas viviendas privadas. Sorprendentemente, este céntrico complejo de apartamentos ha sobrevivido. Los trabajos de restauración, actualmente en curso, nos ofrecen una rara visión del mundo doméstico de la acaudalada élite de Éfeso. Es fantástico, porque cada vez que vengo han excavado, reconstruido un poco más. Era un lugar en el que se disfrutaba de auténtico confort. Agua fría y caliente, calefacción por suelo radiante y una decoración exquisita. Nada más entrar, uno se siente muy cerca de las mujeres y de los hombres de Éfeso, que utilizaban sus riquezas para decorar espléndidamente sus casas. Es fabuloso, ¿verdad? ¿Y sabéis qué? Artemisa también está presente aquí. En uno de sus últimos trabajos, los arqueólogos descubrieron una preciosa estatua de la diosa en esta misma casa. Pero se avecinaban cambios. Uno de los visitantes más famosos fue el evangelista cristiano Pablo de Tarso, más tarde conocido como San Pablo. A mediados del siglo I predicó en la sinagoga local y luego ante toda la población de Éfeso. Desde el punto de vista de Pablo, Éfeso, una ciudad cosmopolita que atraía multitud de viajeros, era el lugar ideal para intentar difundir la palabra de Jesús. Pero las cosas no salieron según lo previsto. Para la mayoría de la gente que vivía aquí en aquella época, el mensaje de Pablo era inquietante e inoportuno, como deja claro un relato bíblico. Según se cuenta en los Hechos de los Apóstoles, un platero llamado Demetrio, que se ganaba aquí la vida vendiendo recuerdos del templo de Artemisa, agitó a sus compañeros comerciantes, afirmando que las radicales enseñanzas de Pablo no solo les dejarían sin negocio, sino que también eran una amenaza para el templo y para la propia diosa. Pronto hubo un gran revuelo en la ciudad y una multitud se echó a las calles. Las masas llegaron hasta aquí, al teatro. El escenario era imponente. Se trata de uno de los teatros más grandes del mundo antiguo, con capacidad para 24.000 espectadores. Debió de ser un momento de gran tensión. Pablo quería dirigirse a la multitud que se encontraba en un estado de histeria colectiva. Los funcionarios locales intervinieron para tratar de calmar los ánimos, diciendo a los efesios que este nuevo culto no sería una amenaza para Artemisa. Pero lo cierto es que la caída de los viejos dioses ya estaba escrita. A pesar de la resistencia inicial, la nueva religión cristiana floreció en Éfeso. La ciudad tenía una conexión especial con María, la madre de Jesús, de quien se decía que había pasado sus últimos años cerca de la ciudad. Y aquí, en Éfeso, se levantó una iglesia en su honor. Parece ser que esta es la primera iglesia del mundo dedicada a María. Y no solo eso, sino que aquí mismo, durante el concilio de Éfeso celebrado en el siglo V, María fue declarada Theotokos, la Madre de Dios. Eso sí que es todo un estatus para una mujer. Y en mi opinión, no es una coincidencia que se honrara a María de esta manera aquí, porque en este lugar, durante siglos, se había adorado a otra mujer virginal, a Artemisa, la diosa. Y al igual que ocurría antiguamente con Artemisa, los peregrinos siguen viniendo aquí para honrar a María.
Éfeso es un tesoro. Durante siglos, destino de viajeros, comerciantes, eruditos, mercaderes y peregrinos. Todo un carnaval humano dedicado a comprar, vender, rezar y a crear todas las maravillas que podemos apreciar y contemplar hoy. Explorar los tesoros de la Turquía mediterránea ha sido una delicia y un viaje legendario. Un recordatorio de que los seres humanos creamos y buscamos historias cuando quiera y donde quiera que vivamos. De las leyendas más célebres a las maravillas del mundo, pasando por los descubrimientos más relevantes, el pasado no es solo un depósito de mitología y hechos históricos, sino una fuente de inspiración para nuestras propias vidas.